Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día domingo, 7 de noviembre, tenemos en la liturgia, en la Santa Misa, el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Vamos a leer el texto, no es muy largo, para luego explicarlo un poquito. Dice así: en aquel tiempo también Jesús en su enseñanza les decía a todos: tengan cuidado con los maestros de la ley. Les gusta pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Incluso se tragan los bienes de las viudas, mientras se amparan con largas oraciones. Ellos serán juzgados con mucha severidad. Y Jesús, sentado frente a las alcantarillas del templo, miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Los ricos daban grandes limosnas, pero también llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó la atención de sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos, pues todos han echado dinero que los sobraba, en cambio ella ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Ese es todo el texto. Reflexionamos un poquito. Primeramente tenemos aquí unas imprecaciones, diríamos así, de Jesús en contra pues de los maestros de la ley, los que hoy día llamaríamos pues los profesores de religión. Los maestros de la ley eran los judíos especializados en la ley, en el cumplimiento de la ley, etcétera, la ley de Dios. Y de cómo les gustaba pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Bueno, es una llamada a la forma pues humilde y sencilla de vivir, ¿no? De no alardear, de no querer, pues, qué sé yo, lucirse o aparentar realidades que uno no es eso. Para todo eso es importante meditar un poquito, pues, que somos lo que somos en la presencia de Dios y vivir con cierta humildad, con cierta sencillez, que es lo normal, que es lo sabio, diríamos así, sin lujos. Siempre en este punto me ha gustado la frase de nuestro Padre San Francisco cuando dice en la admonición 19.2, versículo 2, que el hombre es lo que es en la presencia de Dios y nada más. Por eso no alardear, hacer cosas raras y creerse pues de otro mundo, no. La forma humilde, sencilla de vivir. Luego tenemos una frase que es muy fuerte, y que siempre ha cuestionado un poco a todos, en religión, a todas las religiones también. Esta frase es muy fuerte. E incluso se traga los bienes de las viudas, mientras se amparan con largas oraciones. Ellos serán juzgados con mucha severidad. Siempre esa frase me ha cuestionado a mí y a otros, nos ha hecho pensar un poquito cómo a veces pues también en religión quizás se abusa un poquito de la gente humilde, ¿no? De la gente pobre, y se les cobra demasiado, quizá en las misas, en los bautizos, etcétera, matrimonios, etcétera. Es un tema difícil porque por una parte pues siempre hay que cobrar algo para sobrevivir, pero también a veces pues se sobrepasa uno, ¿no? Y a veces también hay que educarse en todos estos puntos, hay que educarse un poquito porque la misma gente a veces quiere sus solemnidades también, ¿no? La gente pobre a veces quiere hacer las cosas con una cierta solemnidad que no le corresponde, pero quiere lucirse ante la gente, ante los demás, ante los vecinos, sobre todo en las fiestas y así. Muchas veces están haciendo sus ahorros para todo el año, para cuando llega la fiesta pues gastarlo todo, ¿no? De todas maneras es una frase que hay que meditarla siempre y siempre nos ha cuestionado, nos ha interpelado, y repito, la voy a leer otra vez porque a mí por lo menos siempre me ha hecho pensar bastante bien. Y hoy día cuando hablamos de la teología de la liberación de la gente, de promover la liberación de nuestro pueblo en todo sentido, en lo material y en lo espiritual, en todo sentido, liberación integral, pues es una frase que cuestiona bastante. La repito: incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones. Ellos serán juzgados con mucha severidad. Muy fuerte la frasecita. Solo en San Marcos está esta frase. No está en los otros evangelios. En los otros evangelios hay también esas imprecaciones un poquito en contra de la soberbia y orgullo de los fariseos, etc. Pero esa frasecita
solamente la tenemos aquí en Marcos. Y bueno, que nos haga pensar a todos, porque todos queremos ser sinceros y vivir normalmente y favorecer a nuestro pueblo y ayudarle en todo, y especialmente en la parte espiritual. Especialmente en la parte espiritual, ser generosos, compasivos y generosos hasta el extremo, diríamos así, de ayudar a nuestra gente, especialmente a los que vemos más pobres, más humildes, nuestras mamitas, gente pobre, a veces en situaciones casi extremas de pobreza. Pues procurar ser delicados y por lo menos tratarles bien y mucho menos pues cobrarles algo injustamente, ¿no? Eso ni hablar, pero de todas maneras la frase ahí está y hay que leerla y hay que meditarla y ojalá que nos interpele a todos para hacer lo mejor que podamos en este sentido. Después tiene la frase famosa, dice: Jesús sentado frente a las alcancías del templo miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Y los ricos daban grandes limosnas. Pero aquí viene lo bonito. También llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y dice Jesús, entonces llamó Jesús la atención de sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos, pues todos han echado dinero que les sobraba. En cambio ella ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Tenemos un ejemplo muy bonito aquí, pues de cómo nuestra gente humilde a veces le gusta participar, da su limosnita, aunque sea unos centavitos, pero desde su pobreza, de su humildad, pues hacen lo que pueden, hacen lo mejor que pueden las cosas y quieren colaborar también, aún en las cosas más pequeñas, en las que podríamos decir están dispensados por su misma pobreza, pero quieren colaborar, quieren hacer algo y quieren, para la gloria de Dios y bien de los demás, pues colaborar bien. Aquí veo yo una especie de alabanza de lo que llamamos nosotros como los pobres, pues ayudan siempre entre ellos también. San Marcos no tiene las famosas bienaventuranzas que tiene Lucas y que tiene Mateo. Pero en estas frases de aquí, con este ejemplo de la viuda, un poquito como que resumiera Marcos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, etc., pobres de espíritu, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? De justicia, hambre y sed de justicia, y cómo colaboran y cómo ellos trabajan en todo, y son misericordiosos, compasivos, etc. Es una doctrina maravillosa en el Santo Evangelio, y cómo son nuestros maestros, la gente pobre y humilde, nuestros maestros, solemos decir, son nuestros maestros los que dan testimonio, en verdad, de esos valores profundos del Evangelio, nos evangelizan. Siempre usamos muchas de las frasecitas, quizás un poco ligeramente, pero hay que recordar, nos evangelizan a todos. En su pobreza, cómo se ayudan entre ellos mismos, los pobres a veces en el barrio, se visitan, se ayudan, si hay algún enfermo, también le ayudan. Están los primeros en ayudarle, darle su cafetito, lo que sea. Bueno, hay muchos ejemplos. Como sacerdotes todos tenemos una gran experiencia en este campo, ¿no? De cómo verdaderamente la gente humilde y pobre a veces nos edifica. Y no me quiero alargar mucho, pero es un tema eterno, son nuestros maestros, verdaderamente nuestros maestros, y nos evangelizan, porque nos enseñan el Evangelio en forma sencilla y humilde, pero nos dan grandes lecciones de vivir el Evangelio, de imitar a Jesucristo en la sencillez, en la pobreza, en la humildad, en el servicio a los demás. Ojalá que este ejemplito de la viuda pobre que dio las 2 moneditas, pues nos ayude a todos también para comprender a nuestro pueblo, y para ayudar a nuestro pueblo en todo lo que podamos por su liberación integral y hacerles comprender que a veces no tienen obligación de dar ninguna limosna porque ya son pobrecitos también, pero ellos quieren dar su colaboración, que sepan gastar bien las cosas para ayuda misma de su familia, de sus hijos, etc. Es un tema difícil, pero lo que dice aquí Jesucristo pues es muy bonito, como aquella pobrecita dice echó más plata con su humildad, con lo que había recogido en su pobreza, etc., que más que todos los que habían estado con grandes sumas para el tesoro del templo. Que nos ilumine el Santo Evangelio, que Jesús sea siempre nuestro modelo en todo, en la humildad, en el servicio a los demás. Muchas gracias, hermanos.